Hola, buenas tardes a todas. Vamos a esperar unos segunditos que esto empiece a conectarse correctamente. Hoy tenemos un tema muy importante que yo considero fundamental y donde hay mucha falta de información al respecto, que es el parto traumático. No importa el parto que hayas tenido. Hola. Ya empezamos a conectarnos. Por aquí está Esther. Déjame que te invite a ver si lo consigo. Porque como acabamos de empezar con esto de los directos, aquí estás. Vale, acá Esther la invitación, ¿vale? Si no te llega me avisas. Pues nada, bienvenidas. Como decía, hoy vamos a hablar con Esther sobre... Esther. Hola. ¿Qué tal? Que se me corta. A ver, así. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. Hoy comentaba que teníamos un tema que yo considero súper importante, que abordamos muy poco. O por lo menos esa es mi percepción, que las mujeres no saben que pueden pedir ayuda y que, bueno, que pueden estar acompañadas, ¿no? Yo creo que lo preguntamos que sabemos tan poco también porque normalizamos y tenemos una idea de lo que significa parir que incluye como violencias o dolor o cosas que no tienen por qué suceder en un parto, pero que tenemos tan normalizadas y tan aprendidas que pensamos, si por aquí han pasado otras, si no han necesitado ayuda, ¿por qué lo voy a necesitar yo? Y yo creo que ahí parte, comentabas esta semana, ¿no? Hablando del lenguaje de estos infantiles, y yo creo que en este tema también se normaliza mucho, ¿no? En el día a día, en el hablar. El otro día me decía una paciente, sí, es que yo he disfrutado con mi parto y cuando yo llegué pensaba, claro, que tengas una horita corta, que te vaya bien, a ver, que no sea para mucho. Entonces, claro, ya nos meten ese miedo que si no estamos a lo mejor muy preparadas nos bloquea, ¿no? Tal cual, Erika. Yo creo que, además, esto creo que da como para otro directo. Tenemos una idea, como un imaginario, se ha construido un imaginario del concepto de parir que es totalmente distinto a lo que implica parir. Entonces llegamos con unas expectativas equivocadas y con una idea que luego no encaja con lo que nos encontramos. A veces sí, pero normalmente no. Normalmente no. Y en esto tiene que ver mucho, pues, con la educación perinatal la educación perinatal que recibimos como desde la infancia, porque esto es un tema que se va tratando, del que vamos escuchando desde pequeñitas. Cómo salen los medios de comunicación, películas, libros que leemos, desde lo más macro a lo micro, a nuestro entorno más cercano. Las historias de parto de nuestras abuelas, tías, amigas, bisabuelas. Y sí. todo eso. Yo muchas veces digo preguntar, ¿no? Preguntar de cómo hemos nacido nosotras mismas. Bueno, Esther, antes de empezar, que ya estamos, que esto como nos encanta, ¿no? Nos hemos venido arriba. Quería primero presentarte y luego tú amplías. Esther es, para la que no conozcáis, te me cuenta, Esther es psicóloga perinatal, es mamá de 2 niñas y ayuda a mamás precisamente a pasar por este proceso del que hoy vamos a hablar, a coger confianza en ellas, a sentirse mejor y sobre todo a mejorar también esa relación con el bebé, porque al final es una relación de 2 o de 3 o de 4, ¿no? Depende de lo que haya en medio, ¿no? No sé si tú quieres añadir un poquito más sobre lo que haces. Pues creo que ha sido así como un resumen muy claro. Nada, soy mamá de 2 niñas y soy psicóloga perinatal. Estoy especializada en estudios de género, o sea, toda mi perspectiva y abordo las sesiones desde una perspectiva feminista y acompaño a sanar o mejor resignificar, quizás me gusta más esa palabra, pero sanar queda como mucho más claro, el parto traumático. Muy bien. Qué bonita la palabra, luego la hablamos, ¿no? La de resignificar. Y bueno, yo me presento para las que no paséis por aquí y no me conozcáis o veáis el vídeo posterior y que hay muchas más. Por favor, guárdalo, que no puedo, que estaré trabajando. Digo, no hay problema.
Soy Erika, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y en embarazo. Acompaño a muchas mamás más en la preparación corporal, sensorial, durante el embarazo y en el posparto, ¿no? Porque, bueno, yo después hablamos, ¿no? Para el tema del parto traumático, incluso yo creo que puede venir en relación esa preparación que podemos hacer y que muchas veces nos centramos en la física o en la maternal que da la matrona y nos olvidamos de ese aspecto más psicológico, más emocional que tiene el parto. Y que yo decía, mira, yo podría haber pasado, sinceramente, en mi parto de todo, menos de la preparación más emocional, que para mí fue fundamental. Y yo creo que si no, no hubiera ido todo tan bien. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante que tener información, conocer todos los procesos corporales y emocionales, porque yo además tengo la concepción del parto como algo que es físico, corporal, emocional, psicológico y desde mi perspectiva también tiene una implicación espiritual importante. Esto ya depende de cada madre, ¿no? Pero creo que es muy importante y pasamos de puntillas por ella. Bueno, pues mira, vamos a adentrarnos y vamos a adentrarnos primero. Te voy a preguntar qué es, aunque ya puse un reel ahí un poquito que tú tenías, ¿qué consideramos, qué podemos considerar un parto traumático? Vale, pues un parto traumático se puede considerar aquel cuya madre, persona que lo ha experimentado, puede decir y puede afirmar que ha sido traumático. Es decir, el parto traumático es subjetivo. ¿Y cuándo sucede un parto traumático? Pues un parto traumático sucede cuando, sobre todo, hay una percepción de que una misma está en peligro o la criatura está en peligro o las dos partes están en peligro, ¿vale? Y lo que para una puede ser un parto traumático, para otra puede no serlo. Y ahí intervienen factores como, pues, por ejemplo, pues, características de personalidad, que se haya sido, por ejemplo, que esto lo pasamos también muy de puntillas, una mujer que ha sido víctima de abusos sexuales durante algún momento de su vida, al final parir también es parte de nuestros procesos sexuales y reproductivos, con lo cual esto también va a influir. Que se esté bien a nivel de salud mental, la genética, el que estés en un contexto donde haya violencia o no la haya, que estés pasando una situación estresante. Todas estas son características que van sumando para que haya más probabilidades de que suceda un parto traumático. Y fundamental eso, subjetividad y que podamos entender que lo que para una ha sido traumático, para otra puede haber sido, pues imagina, una cesárea, para una mujer puede haber sido algo como muy duro, muy difícil, y otra tener la sensación de que le han salvado la vida y quedarse más con esa otra parte. Las dos formas de entenderlo están bien. O sea, no es mejor una madre por sentirlo con más gratitud y otra con menos. Lo tengo que apuntar. Seguro que no hace falta ni que lo diga, pero necesito hacerlo. Sí, yo creo que sí es importante, por lo menos yo creo que a las madres es importante escucharlo, ¿sabes? Escucharlo de otra persona como que les ayuda, ¿no? Porque a veces no sabemos verlo, aunque sabemos que sí, pero nos cuesta mucho. Sí, es como que lo tratamos, lo mentalizamos, lo tenemos en nuestra mente, lo razonamos, pero luego nos cuesta bajarlo al cuerpo y entenderlo del todo. Interiorizarlo es otra cosa. Además, muchas veces nos confundimos, como tú has dicho, con una cesárea, con un parto instrumentalizado, con un parto difícil y no tiene absolutamente nada que ver. Al final es tal cual tú vives, ¿no? Tal cual, Erika. O sea, puede haber un parto vaginal sin ninguna intervención y que para esa madre haya sido traumático, porque a lo mejor no se han respetado sus ritmos, sus tiempos, sus necesidades o sus peticiones. Efectivamente. Bueno, y claro, hablando de esto, bueno, ahora, ¿cómo podemos podríamos prevenir
ese parto traumático, podríamos trabajarlo antes, llegar en mejores condiciones para no ser, como decíamos, que hay ciertas características que nos pueden hacer propensas, ¿no? Como a lo mejor un abuso sexual que haya tenido anteriormente, o a lo mejor la relación con mi madre, o ¿no? Ese bagaje personal que llevamos, ¿se puede trabajar y llegar al parto mejor? Se puede trabajar y la información es poder y va a ser muy nutritivo prepararse para ello, pero es que como el riesgo cero no existe y tampoco podemos tener el control sobre todo, y menos sobre el parto, que lo que hay que hacer es soltar un poco el control, pues esto no nos va a ayudar a prevenir un parto traumático. Hay partos que son traumáticos porque hay violencia obstétrica. Y dime tú, por mucha información que lleves, ¿cómo detienes eso? Incluso peor, ¿no? Porque cuando tienes información, ay, lo que me ha hecho... yo hago un símil, ¿no? Lo comparo a como nosotros trabajamos, ¿no? A nivel corporal, y yo les digo, es que por mucho masaje perineal que tú hagas, por mucho ejercicio, yo trabajo mucho sobre la experimentación del cuerpo, ¿no? Para saber soltar, ¿no? Y que el cuerpo saber dejarnos guiar por él, ¿no? Ese día. Pero es que aún así no depende de nosotros, porque el parto no depende de nosotros, ¿no? Tú puedes escuchar mucho tu cuerpo, puedes ayudarle, pero al final, y bueno, también creo que depende un poco, no sé si estás de acuerdo, este parto traumático, por decirlo así, vivir lo peor del equipo humano con el que estemos. Muy importante, porque en un determinado momento un acompañamiento y una guía te pueden cambiar por completo un parto. Igualmente, durante el parto tú ya sabes, Erika, lo importante que es como las sutilezas, la intensidad de la luminosidad de la habitación, una mirada compasiva y amorosa, unas palabras suaves y flojitas en el tono adecuado. Es como que el lenguaje no verbal y todo lo sutil de repente como que adquiere otras características, otras dimensiones y pueden cambiar por completo la experiencia. Y puede hacer que sintamos que todo fluye y que hemos soltado el control de la mente y estamos escuchando el cuerpo, o puede activarnos la alerta y sentir que nos hemos perdido y perdernos en el sufrimiento, que el dolor nos lleva a estar más introspectivas. No todas los sentimos con dolor, pero bueno, el dolor nos lleva a esa introspección, a ese llevarnos al planeta parto, a ese perdernos un poco, y nos puede llevar a perdernos, pero hacia el lado del sufrimiento. Claro. No sé si estás de acuerdo conmigo. Completamente. Creo que es fundamental, y creo que ahí sí podríamos, es cierto, muchas madres me dicen, ¿no? Muchas mujeres, es que en lo público yo no puedo elegir. Bueno, vale, pero hay otras que no. Hay un gran sector que a lo mejor no va al sector público y sí puede elegir el personal, ¿no? Y bueno, dentro de lo público nosotros, yo siempre hablo del rol del acompañamiento, ¿no? Del acompañante que hayamos decidido, cómo ahí tiene que coger, y si vemos que la mamá no tiene esa burbuja que ella necesita, porque nadie mejor que el acompañante lo conoce, pues a lo mejor moverse como se tenga que mover para que mamá esté bien, ¿no? Tal cual. Esto es fundamental y es clave. Y es que la persona que va a acompañar esté al tanto de las necesidades y lo que quiere esa madre en su parto. Es muy importante porque va a ser la encargada de cuidar el ambiente y de cuidar que se hagan respetar esos derechos y esos deseos de esa madre. Es muy importante. Y decías, quizás en la privada se puede elegir, pero bueno, también es verdad que en la privada suele haber más tasas de intervenciones porque los suele haber. Pero yo creo que ahí está nosotros el informarnos, el ir, en preguntar, el sentirnos bien y acompañados y decir, vale, pero mira, yo puedo hablar más con mi ginecóloga en la privada. Yo es que trabajo con ginecóloga en la privada y ya dicen, pero contarme, a ver, ¿qué parto has pensado? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Cómo quieres que te acompañemos? Es cierto que a lo mejor no todas las ginecólogas hacen esto,
Pero bueno, si no, yo puedo preguntar, ¿no? Como mamá y no sentirme... Es verdad, y además... Blanca. Que es lo que, creo que... animar... Perdón, que te piso. A esto. Nada, perdón, que te estoy pisando, que me emociono y te piso, discúlpame. Que es verdad que es muy importante que preguntemos y que hablemos y que escuchemos a nuestro cuerpo en las devoluciones que esa ginecóloga nos da o ese obstetra nos da a las preguntas que nosotros le hacemos. Porque a veces dudamos y pensamos que sentimos que algo no va bien, pero no sabemos por qué, ¿no? Y escuchar al cuerpo. A mí mi cuerpo me dice que estoy segura con esta persona, que esta persona me comprende y me acompaña bien. Adelante. Si hay algo que me rechina, vamos a buscar otra alternativa. Claro. O háblalo, plantéalo. Esto no me está gustando. También se puede. Sí, pero eso muchas veces resulta difícil, ¿a que sí? Un poco más violento, sí. Bueno, a ver. Sí, ahora algunas preguntas que nos han planteado para el directo. Mira, ponía, ¿cómo puedo evitar que este dolor que una mamá siente cuando hemos tenido un parto traumático afecte al bebé, ¿no? ¿Cómo es sentirme mal y yo no quiero que le dañe a mi bebé, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Vale. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es las madres que han pasado por un parto traumático y las que no, entender que las emociones todas forman parte de la vida y que el dolor, el miedo, la tristeza son emociones que en algún momento de su vida ese bebé, esa criatura va a experimentar y que no está mal que tú las estés viviendo. Hay mucha culpa con el tema de es que estoy mal y entonces yo le voy a transmitir ese malestar a mi bebé. Y en cierta forma, si es algo como patológico, como con una depresión, sí que puede afectar. Pero que tú tengas una determinada emoción no está mal, porque tu bebé también la va a tener y qué bien que te la puedas permitir para que el día que la tenga tu bebé sienta que no está mal experimentar eso. Que todas estas emociones están por algo. Ahora bien, ¿se me ha perdido un poco, Erika? Sí, un poquito te he perdido, pero te estoy recuperando. Vale. Entonces, que todas las emociones vienen a contarnos algo. Que si ese dolor es como insoportable, ya no por tu bebé, que también es muy importante, sino porque tú te mereces, busca el acompañamiento de una persona que te ayude a transitar ese periodo malo, esa etapa y ese malestar que estás experimentando. Completamente. Entonces, primero, vamos a dejar de demonizar todas las emociones y segundo, vamos a buscar ayuda terapéutica o en la seguridad social a donde sea necesario cuando sintamos mucho malestar, porque también tenemos asociado el posparto a las sombras y al malestar y al sentirnos mal y normalizamos el sufrimiento y no, en el sufrimiento no nos tenemos que quedar nunca. Yo reconozco que a pesar de tener un parto muy bueno, no tiene esto que estamos hablando no tiene por qué a lo mejor ser obligatoriamente después de un parto traumático, sino que estas sensaciones las podemos experimentar igualmente. El sentimiento de culpa por el estar triste, por pedir demasiada ayuda, y entonces esto y yo creo que lo que has dicho es el aceptar que tenemos emociones. A mí me ayudaba mucho, dime Esther, si a lo mejor estaba metiendo la gamba y a lo mejor no debería hacerlo, pero yo a veces le decía, uy, estoy muy triste, cariño, pero ahora después a lo mejor estoy ya contenta, pero ahora mismo estoy muy triste. Tú me tienes que dejar que esté un poquito triste y si me apetece voy a llorar, ¿vale? Y se lo contaba a mi bebé. Verás tú hablar con las criaturas. O yo. Hablar con las criaturas ayuda a las criaturas a hablarles, contarles todo lo que va a pasar, ya desde que están en el útero. Todo lo que va a pasar, lo que te está pasando, lo que estás experimentando, te ayuda porque les ayuda a ellas y te ayuda a ti misma poder verbalizar y poner nombre a todo eso que te está pasando. Y bueno, también hablaba de pedir esa ayuda a una profesional, pero sin lugar a duda el apoyo del entorno y de tus personas cercanas, de tu red de apoyo, también es fundamental. Pero si a veces no sentimos ese apoyo, no tenemos que tener miedo a pedir una ayuda a un profesional
que hay ahora mismo un acceso formidable con Internet y no hace falta muchas veces ni salir de casa, que muchas veces... Es verdad. Con mi vida. Bueno, pero desde casa, tómate tu tiempo, pero tú tienes acceso. Claro, yo trabajo en sesiones con mamás que están directamente en sujetador de lactancia y tenemos esa confianza como para decir, es que sé que tú estás en tu casa, que estás en un lugar seguro y que no has tenido que prepararte con 1 hora y media de antelación con tu bebé, con tú que no te sientes muy bien, para venir a consulta. Qué importante, sí, muy bien. Además, quería comentar una cosa que me pasó y ya estuve investigando. Hay niños que cuando nosotras estamos mal, y en esta ocasión era por un parto traumático, no sé si tú lo has vivenciado en otras consultas, son niños que lloran mucho por las noches, que a veces se les etiquetan de cólicos, pero en todo va bien, a nivel de fisioterapia, osteopatía, todo estaba bien, y había sido por un parto traumático. Y era más la vivencia de la madre, y cuando la madre empezó, bueno, a narrar su historia, a esta relación con el bebé, que ella se trabajó con alguien, ¿no? El bebé dejó de llorar por las noches, estaba mucho mejor. Entonces, bueno, deciros que a lo mejor a veces nuestro bebé nos llama un poquito la atención, ¿no? No sé tú, Esther, cómo si has tenido estos casos que de... Sí, puede pasar que esa criatura, al haber experimentado pues un nacimiento que no era el que esperábamos, pues esté más irritable y haya experimentado pues también dolor y necesite también ese apego de su mamá, ese sentir seguro y todos esos mecanismos de reparación que a veces le damos tan poca importancia, pero que estoy segura de que la gran mayoría ponen en marcha y en funcionamiento en cuanto pueden. Y es importantísimo para ellos. Totalmente. Y cuando hablo de mecanismos de reparación estoy hablando de darles contacto, calmarles el llanto, acompañarles, mimarles, piel. El piel con piel, desde el inicio. Sí. Bueno, ¿cómo hacer para no sentirme culpable y que no fui o soy capaz de parir después de una cesárea? Área, ¿no? Aunque ya hemos dicho que no tenía por qué, pero bueno, y ese sentimiento de culpabilidad y de no saber si voy a poder parir y yo no he sido capaz, ¿qué les dirías a esas madres? Pues esas madres les diría que se den mucho tiempo y mucha paciencia para poder recolocar todo eso que les ha ido pasando, que es duro a veces y que el proceso de sanar y de resignificar puede llegar a ser largo. Incluso aunque se trabaje con una profesional, a veces trabajamos con herramientas que en el momento no terminan de darnos esos resultados inmediatos. Y con el tiempo, procesando y dando la oportunidad de sacar, de hablar, de narrar, de comunicar con otras madres, se va como poniendo en su lugar, se va recolocando. Entonces, que tiempo, pero el tiempo por sí solo no, sino tiempo y encontrar ese entorno y ese lugar y ese momento seguro como para poder volver a narrar, entender también. Creo que es importante entender qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió para que se dé una cesárea? Cómo reacciona, cómo trabaja el cuerpo, como todos estos datos también quizás más científicos y más fisiológicos también nos ayudan a veces a procesar y entender por qué se dio como se dio. Sí, y creo que es importante el momento en el que dejamos de preguntarnos ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? En el momento en que dejamos de preguntarnos, creo que es un buen momento, como un hito, donde podemos ver que estamos empezando a recolocarlo todo. Y decías del acompañamiento, de unirse a otras mujeres o conocer a otras mujeres que hayan pasado por esto. Hay el Parto es Nuestro, hay grandes asociaciones, ¿no? que unen a mujeres, ¿no? ¿no? Que, no sé si tú trabajas... Que han pasado por situaciones... Está ahí como en el aire para trabajarlo, porque además, como el parto traumático, hablábamos al principio que no es algo que se pueda sistematizar y que
cumpla como A, B, C y D, pues el hacer esos grupos es complicado, pero está ahí en el aire, ¿eh? Genial. Pero si encontrarse con personas, no hace falta a muchas veces que hayan pasado por procesos similares, simplemente con personas que tengan empatía y no juicio, que no es tan difícil hoy por hoy, ¿eh? No. Que necesitamos salvar a las otras personas cuando nos cuentan que les ha pasado por un mal momento. Parece que nos quema algo por dentro y queremos salvarlas y darles consejos y hacerlas ver el lado positivo. Y a veces simplemente es el acompañar y sostener desde el te estoy escuchando. ¿Qué necesitas? Cuéntame más. Y el aprobar, ¿no? El sentimiento. Yo creo el aprobar el sentimiento de la otra persona, que pueda tener tristeza, que pueda tener culpa, que pueda tener lo que ella necesita en este momento. Validar todas esas emociones. Validar. Y decir a esas mujeres que han tenido cesárea que no porque hayan tenido una cesárea previa tienen que tener otra cesárea. Por eso es importante lo que tú has dicho, información acerca de su cesárea, ver a otras mujeres, ¿no? Qué importante, sí. Bueno, y yo me gustaría que nos dieran truquitos tuyos. 3 claves para que las mujeres que nos vean y que puedan vernos más tarde y que esto se va a quedar guardado digan, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿No? Las claves para empezar a recuperar esa confianza, ese sanar, ¿no? Que tú has dicho, el resignificar nuestro parto, ¿no? Que decías tú al principio. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Lo primero, narrar. Narrar y contar el parto en un lugar o con personas que, como hemos dicho antes, nos validen nuestras emociones, no nos quieran salvar, simplemente que nos escuchen sin juicio. Y narrarlo cada vez que podamos, escribirlo para nosotras mismas, seguir escribiéndolo con el paso del tiempo, ponerlo en común con la pareja, o sea, poder darle voz y poner nombre a todo eso que nos ha ido pasando nos ayuda a recolocar. A las que han tenido parto traumático y a las que no, nos ayuda muchísimo a recolocar esa vivencia en su sitio, a cómo organizarlo. Entonces, eso, lo primero es narrar y escribir el parto. El segundo es comprender qué ha ido pasando. Uy, ¿me he perdido? ¿Estoy aquí? ¿Se me escucha, por favor? Es lo que ha ido pasando, pero que digan ellas. Yo sí te he escuchado perfectamente. Ahora, creo que sí. ¿Erika? Ah, ¿se ha ido yo? Sí. A ver. Te veo súper lenta. A ver. Anda. Yo no sé si... Sí, me escuchas. Venga, ya nos vamos recuperando, yo creo. ¿Sí? Venga, a ver. Venga, la primera se me ha escuchado, Erika. Sí, la primera perfectamente. Narrar y escribir. Perfecto. Vale. La segunda, yo diría que es comprender qué es lo que ha sucedido ahí, ¿vale? Si ha habido intervenciones externas. Si en mi cuerpo necesitaba generar oxitocina, pero estaba generando catecolaminas. Como una labor más de investigación y poder ponerle nombre a todo eso que nos ha ido pasando durante todo este proceso. Si es que recibí malas miradas del personal que me acompañaba, si es que no pude soltar el control, pero no desde la intención de voy a culparme, sino de simplemente voy a entender sin juicio qué es lo que me está sucediendo. Si me paralicé porque, no sé, pues porque entré en estado de alerta, sentí miedo y es que me están viniendo como relatos de mujeres con las que trabajo y estoy como sentí miedo por algo que estaba sucediendo alrededor y entonces yo ya entré en pánico y
y me dejé llevar hacia el dolor. O sea, tengo que entender, aunque esto no me dé la explicación a lo mejor que yo deseo. Porque voy a ponerte, por ejemplo, una mamá que ha sido cesárea porque le han dicho que el bebé no podía pasar, ¿vale? Bueno, lo voy a explicar con palabras sencillas, por estrechez de pelvis, ¿vale? Porque hay una descompensación. ¿Tú la animarías a buscar, a hacer radiografías para verificar que todo eso es así? No sé si quizás una investigación tan exhaustiva, pero sí la animaría a recopilar toda la información sobre la historia clínica, que le van diciendo durante el embarazo, no tan a fondo como vamos a hacerme ecografías y que alguien me determine ya, pero sí con la información que ya tengo sobre lo que ha pasado, voy a intentar entender qué ha ido sucediendo. Perfecto. Y esto a veces pues requiere de complementar esa información con una matrona, con una fisio, con una psicóloga, con una doula, ¿vale? Y en tercer lugar, permitirnos, ya lo hemos dicho además durante el directo, permitirnos transitar las emociones tal y como vienen, sin juzgarlas, sin juzgar esto es bueno o es malo, sino me estoy sintiendo así, voy a darle espacio. Porque si entro en la lucha para evitar sentir tristeza, lo que voy a hacer es intensificar y magnificar esa tristeza. ¿Y en qué punto debo pensar? Porque muchas madres me dicen, es que no sé si estoy pasando una depresión postparto. ¿En qué momento la madre tiene que decir, oye, esto ya no es normal, ¿no? Aquí, aunque me he querido resignar a pedir ayuda, ya esto me supera, ¿no? ¿Qué le dirías tú? ¿En qué momento tú les aconsejas ya? Mira, el parto traumático puede desembocar en un trastorno de estrés postraumático. Y esto es distinto a un parto traumático porque se estima que 1/3 de las madres van a tener síntomas de estrés postraumático, pero sin presentar el cuadro entero, ¿vale? Vale. Entonces, un estrés postraumático ya sí es algo más grave porque aparecen recuerdos muy recurrentes, como flash, muy, muy vívidos, sueños. No te escucho. No, nada. No sé si... ¿Has escuchado? Ahora. ¿Ahora? Sí. Vale. ¿Ahora sí? El tirón, sí, parecía que era... Vale, pues como flash muy vívido de lo que sucedió. Ya. Imágenes, sonidos, ¿vale? Comentarios. Vale. Hay mucha irritabilidad, hay insomnio, hay mucho enfado con alrededor, suele desembocar también en problemas con la pareja, problemas para establecer el vínculo con bebé. Esto estamos hablando ya así como de estrés postraumático. Vale. Pero no hace falta llegar a tener un cuadro de estrés postraumático para pedir ayuda. Claro que no. Claro. O sea, si tú te estás sintiendo incómoda, estás sintiendo irritabilidad, estás sintiendo que hay algo que tienes que manejar, que superar, que trabajar, no te esperes a sentirte mal como para poder hacerlo. Perfecto. Además hay tanto desconocimiento, Erika, que muchas veces confundimos ese parto traumático y esos síntomas con depresión postparto. Completamente, sí. Porque no se nos suele permitir la tristeza por el parto. De hecho, a nosotras mismas nos da vergüenza admitir que tenemos a nuestro bebé sano, que nosotras estamos sanas y que, sin embargo, nos sentimos tristes, enfadadas. Y es un sentimiento muy contradictorio, es un sentimiento que nos genera mucha culpabilidad. Pero si yo debería sentirme agradecida y la gente te lo dice, pero mírate, si tienes a tu bebé y está preciosa. Ya, pero mi parto no fue precioso.
Y que me sienta triste y enfadada por mi parto no es incompatible, y esto por favor escuchadme, eso no es incompatible. El amor de tu bebé, que sientes hacia tu bebé no es incompatible con que sientas tristeza. Puedes sentir el mayor de los amores y quererle infinitamente, y sin embargo sentir enfado y tristeza por tu parto y por la forma en que nació. Efectivamente. Qué importante separar estas dos cosas, ¿no? Que no tiene nada que ver con tu bebé ni con el amor que tú le procesas. Efectivamente. Qué bonito. Pues sí, pues sí. Y yo creo que lo que nos has aclarado de que no tiene nada que ver con una depresión postparto ni que tenemos que sentirnos culpables de las emociones es fundamental, es fundamental. Pues Esther, yo no sé si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna duda. Si nos escucháis y después tenéis alguna duda, podéis plantearla en comentarios y entre ella y yo intentaremos ayudaros lo máximo posible siempre. Y nada, Esther, no sé si quieres terminar diciéndonos algo para concluir. Pues sí, para concluir, termino diciendo que muchas veces el apoyo a lo emocional, trabajando también cicatriz y con fisios tan sensible como puedes ser tú, también ayuda a procesar eso emocional, porque aunque hablemos de emociones y cuerpos como algo separado, al final somos una fusión. Y que trabajar con una fisio también es súper importante. El otro día una mujer tenía pues 60 o 61 años, tenía una cesárea, había tenido partos vaginales, pero una cesárea muy importante para ella, que estaba muy adherida y bueno, por otros problemas, el problema venía de ahí, tuvimos que trabajarlo. Y para explicaros que ahí se guardan muchas emociones, que ella me dijo, es que yo nunca me había trabajado esto, y a raíz de eso se ha empezado a trabajar también la parte emocional. Bueno, porque en la consulta, yo sé siempre que una cicatriz es un punto clave de emoción y vamos muy suave, y vamos muy poco a poco y se lo explico, pero bueno, la emoción de esta paciente brotó por todos lados, paramos la sesión, para contaros que da igual los años que hagan, que ese parto puede estar ahí, que a lo mejor haga 5 años, pero necesitamos ayuda ahora, ya sea emocional, fisioterapia o psicología, lo que haga falta, y que a lo mejor nunca es tarde, ¿no?, para sentirnos mejor. Totalmente de acuerdo, qué bonito. Que millones de gracias, Esther, por haber hablado contigo, que yo creo que seguro que ha ayudado un montón los consejos que nos has dado, sobre todo esas 3 claves, ¿no?, para empezar a trabajarlo, y que nada, que sabemos que te tenemos por aquí, por redes, y que podemos contactar y trabajar contigo también, así que muchas gracias. Sí, que trabajo online y para lo que necesitéis estoy aquí. Pues contamos contigo entonces. Muchas gracias, Erika. Un placer. Hasta pronto, Esther. Adiós.